Planificación, a quien le damos los buenos días por acompañarnos hoy en la mañana. Buenos días, Duras. Y de hecho tiene la responsabilidad Mideplan, junto también con el ministro de la Presidencia y también de Comunicación, de pues de alguna forma presentar cuáles van a ser las prioridades que se van a estar dando a conocer para que se mejore la gobernabilidad del país con base en estas 97 recomendaciones que plantearon la comisión o que planteó la Comisión de Notables. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo señaló que se enfocará en las sugerencias para mejorar el funcionamiento de la Sala Constitucional y en medidas de transparencia para los funcionarios públicos. Las modificaciones que proponemos no abren ni cierran espacio a los diferentes matices ideológicos que pueden influir en el desarrollo de la vida política nacional, siempre que se mantengan dentro de los principios de la Constitución. Hay un tema fundamental que se establece en el informe: el pacto social se debilita cuando quienes gobiernan desagobiernan y cuando la sociedad civil no se pone, o la sociedad no se pone de acuerdo sobre el rumbo general. Ministro Gallardo, ¿hay un desagobierno, para ponerlo de alguna forma, como dice la Comisión de Notables? Porque definitivamente alguna gente pensaría, o algún sector, que si el gobierno de la República cede un trabajo que le correspondería, que es precisamente gobernar y definir un rumbo del país, si efectivamente le ceden este trabajo a una Comisión de Notables. Buenos días. Buenos días. Más bien lo que se quiso fue sacar la discusión de lo cotidiano del gobierno, eliminarle la suspicacia que puede ser que el gobierno sea el que haga un conjunto de propuestas y dárselo a un grupo de profesionales de diferentes corrientes de pensamiento, reconocidos política y académicamente, para que hicieran este examen, este análisis y derivaran en estas recomendaciones, que son recomendaciones muy generales, que ahora hay que aterrizar en proyectos específicamente, ¿verdad?, que vayan a ser considerados por las instancias correspondientes, y me parece que es un producto muy riguroso, muy polémico, muy provocador, ¿verdad? Es pero de que abre una discusión necesaria al país, claro, porque todo el mundo ha alguna. venido comentando que este país no se puede gobernar, Sí. Empezando por la función que tiene la Asamblea Legislativa y el rol que cumple el Poder Ejecutivo con respecto a cómo funciona la Asamblea Legislativa. Qué dicha que lo menciona, Douglas, porque precisamente el tema de la Asamblea Legislativa es uno de los que la presidenta estableció como prioridad. Fíjese usted que en Guatemala, Honduras y El Salvador, el promedio que duran las asambleas legislativas de ahí, tramitando los proyectos, alcanza más o menos 100 días. En Costa Rica es más de 600. No podemos seguir de esta manera, porque es evidente que el país requiere reformas, y las reformas todas pasan por la Asamblea Legislativa. Entonces es necesario agilizar ese trabajo como paso inicial. Ministro Gallardo, ¿cuáles son las prioridades que ustedes van a definir de cara al 25 de febrero cuando tienen que presentarle estas recomendaciones a la presidenta? O más bien los proyectos de ley con base en las recomendaciones que hacen los notables, porque pareciera que hay reformas o habría que reformar la Constitución en algunos puntos que establecen los notables, pero ¿cuáles temas van a ser prioritarios? Bueno, la presidenta los definió ayer precisamente, ¿verdad? Que lo que quiere es que nosotros tomemos todas aquellas reformas que impacten la agilización del trabajo de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, del mismo Poder Ejecutivo, y tratemos de plasmarlas en reformas a temas tan sensibles o en ámbitos tan sensibles y tan necesarios como el reglamento legislativo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reformas a la Sala Constitucional, que pareciera que también hay una gran necesidad de esto, reformas a los sistemas de contratación administrativa. Una de las cosas que más le cuesta al Estado es contratar cosas. Y aquí lo que estamos hablando es de que las instituciones públicas puedan tener nuevamente la flexibilidad, la agilidad y la transparencia de poder responder a las demandas de la gente de manera oportuna, porque eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Las demandas de la gente cambian en su naturaleza, no es lo mismo lo que la gente demandaba de la Caja Costarricense de Seguro Social hace 40 años de lo que está demandando ahora, y las instituciones no se mueven con la misma agilidad, y eso es lo que se quiere precisamente enfrentar. Ministro, puntualmente con otra de las recomendaciones, que los informes, por ejemplo, de la Contraloría no sean vinculantes para las instituciones. ¿Eso es una recomendación que ustedes ven viable? ¿Que la Contraloría se limite solo a una parte cuando sabemos que hay tanto desorden en las instituciones públicas, en algunas, sino en su mayoría? Aquí el tema es que tenemos que recordar que la Contraloría, por supuesto, es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, y desde esa perspectiva es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde hacer un cierto control, que en este momento parece estar ahí, digamos, difuso.
Pero en todo caso, esos no son temas que sean prioritarios en este momento. Nos parece que lo más importante, sobre todo, tiene que ver... Reglamento de la Asamblea. Reglamento de la Asamblea es una cosa, tiene que ver el reglamento de la Asamblea, cómo la Asamblea Legislativa se relaciona con el Poder Ejecutivo, cómo el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y sobre todo la Sala Constitucional. Esas son las cosas que yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo grande por agilizar de manera tal que podamos iniciar un proceso, Douglas, porque en esto es importante que las amigas y amigos televidentes lo sepan. Es un proceso de reforma, no hay una bala de plata con la cual en una sola ley podemos hacer el cambio que el país necesita. Lo que necesitamos es echar a andar ese cambio mediante además una discusión muy rigurosa de este informe. Se nos acaba el tiempo, pero esperaría un sí o un no, el ministro Gallardo. ¿Papel del ministro de la Presidencia muy débil? Actualmente. Sí. Yo creo que no, ¿verdad? Pero no podemos hacer que este papel dependa del carácter de la persona. Tiene que tener un respaldo político, un respaldo legal, ¿verdad? Específico, que es lo que se quiere lograr. Más o menos lo que ha venido haciendo don Carlos Ricardo Benavides hasta ahora, pero que esté claramente especificado en la ley. Agradecemos al ministro Gallardo de Planificación que nos ampliaba más acerca de cómo le van a hacer esta propuesta. Además, ahora la presidenta el 25 de febrero, de acuerdo con las prioridades que ya la mandataria Chinchilla